en la última fila, texto de prueba 3 en este caso. Con lo cual, hasta aquí todo bien. Vale, ahora para descargarnos, bueno, descargarnos o incluso leer un HTML o, bueno, leer cualquier cosa, que eso ya se tendrán que combinar parámetros de una URL, lo que podríamos hacer es con invoke, sería con invoke así, invoke en este caso sería web request, podríamos con una URL, que ya digo, sería una, perdonad, request y una URL que, bueno, podríamos poner aquí http, dos punto barra barra, pues bueno, el dominio punto es, lo que sea, así tal cual. Podríamos poner esto y nos devolvería, por así decirlo, depende, el HTML, o si a lo mejor no lo queremos descargar, pues bueno, tendríamos que hacer, creo que con guión get o bueno, algún parámetro por ahí que yo es que no lo suelo utilizar, ya digo, con esto. Pero los alias de este comando también serían, por ejemplo, curl, que es como el de Linux, pues lo traduce a invoke web request. Pero bueno, ya digo, podemos utilizar el help, que de esto no me acuerdo muy bien, invoque ahí, invoque, y en este sería web request, así. Podemos ver pues los alias, que en este caso con IWR también sería wget, pero bueno, ya digo, curl es más, yo creo que es como que en vez de utilizar invoke web request para leer algo, con curl, por ejemplo, podríamos obtener de una URL el contenido HTML, pero de wget directamente te lo descargaría. Entonces, claro, podemos jugar con estos alias, más que invoke web request, que yo creo que es más fácil utilizar estos dos, bueno, yo porque he tocado más Linux, que para mí este de aquí. Pero bueno, es una curiosidad que yo quería mostrar, pues bueno, para una URL o lo que sea, por ejemplo, cuando os abrís un servidor de Python en otra máquina de forma local y os queréis pasar algo, en vez de abrir el navegador y poner la IP, pues podríamos hacer tal cual wget, la URL y ya está. Que solo queremos leer un archivo, pues con curl sería lo mismo. Queremos utilizar el comando nativo de PowerShell de forma corta, pues sería con IWR, así tal cual. Entonces ya digo, hay que ir jugando con esto. Vale, ahora, imaginemos que tenemos aquí mucha información, ¿no? Que tenemos aquí mucho lo que sea y queremos limpiar pantalla. Se podría hacer con el comando nativo de PowerShell, que literalmente sería clear host, o sea, esto lo que va a hacer es un clear normal o un CLS, que son sus dos únicos alias, pues si le damos aquí, hemos limpiado la pantalla. Pero si volvemos, por ejemplo, a hacer aquí cosas, con CLS haríamos lo mismo que con clear, o sea, es lo mismo. Clear es como la traducción también de Linux, que es lo que se suele utilizar, pero Windows, por así decirlo, lo tiene como CRS. O sea, yo creo que lo más utilizado en Windows es CLS, más que Clear Host. Entonces, con CLS hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos esto? Pues con Clear hacemos lo mismo. Ya digo, podemos pedir ayuda en get help y luego en clear-host. Y bueno, ahora vamos a ver otro comandito que sirve para poder filtrar en información como haríamos con grep. Vale, por ejemplo, en este caso con select, que bueno, sería tal cual el comando nativo de PowerShell, select string o también su alias SLS, que es lo mismo, ya digo, podríamos filtrar información. Por ejemplo, aquí queremos filtrar por el número 2. Vamos a filtrar por el número 2, pero antes tenemos que concatenar un comando y vamos, pues, por ejemplo, a leer creo que era el contenido.txt, que sabemos que había texto de prueba 2 y texto de prueba 3. ¿Qué va a hacer? Nos va a mostrar las líneas que contengan el número 2 o bueno, el string 2 en este caso. Y aquí vamos a poder ver que nos está mostrando la línea que efectivamente tiene el 2. Si nosotros leemos type contenido, vamos a ver que tiene estas dos líneas, pero nos está mostrando únicamente esta porque es lo que hemos filtrado. Ya digo, esto se podría hacer de la misma forma con SLS. SLS hace exactamente lo mismo. Así que ya habríamos visto los comandos básicos de PowerShell y ahora nos vamos a adentrar un poquito más en comandos que son útiles, pero ya utilizando, vamos a ver más que nada la sintaxis de PowerShell a nivel de funciones, de operadores, de lógica, de bucles y este tipo de cosas. Bueno, esto, lo de los bucles va a ser más explicarlo más que enseñarlo, pero bueno, vamos ahora a meternos más a nivel tirando básico medio.
Vale, en este caso, si nosotros vamos a utilizar objetos, vamos a ver lo que es un objeto y el tipo de un objeto para, por ejemplo, especificar una función que queremos que tenga un objeto en concreto, se puede hacer con un punto y lo que venga después. Pero en este caso, para obtener la información del objeto, podríamos hacer getMember. Con getMember podemos obtener el objeto de lo que queramos. Pero claro, esto ya digo, es como un outFile, tiene que venir acompañado de algo. Ya digo, se puede hacer así normal, pero es más recomendable hacerlo acompañado de algo. Entonces, vamos a ver con getService lo que tenemos, los servicios que tenemos. Y vale, de todo esto, pues no sé, vamos a elegir, por ejemplo, alguno de por aquí, pues no sé, uno que sea así cortito, que no sea tan largo. A ver si por aquí, bueno, aquí hay, ya digo, un montón de esto. Mira, por ejemplo, este es cortito. Vale, vamos a hacer, y encima está corriendo, con lo cual vamos a hacer el de teme. Pues vamos a hacer get service, vamos a obtener el objeto de nombre, en este caso teme, sería así, y vamos a concatenarlo con get member. Que esto, ya digo, lo que estamos haciendo es obtener el objeto del servicio teme. Si nosotros le damos a enter, uy, vale, pues me he confundido. Vale, nada, nada, que el servicio no existe, claro, me faltaba aquí la S. Ahora sí. Ahora, si obtenemos el objeto del servicio temes, vamos a poder obtener información, bueno, el tipo de información, el tipo de servicio que es, que en este caso es de System, Service Process, Service Controller. Ya digo, alias, pues bueno, aquí ya digo, aquí ya también yo desconozco algunas cosas, pero bueno, aquí obtenemos la información del objeto entero, en este caso del servicio Temens. Vale, ahora podríamos continuar con, bueno, con estas otras funciones. Para ver las propiedades del objeto, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, hacer lo mismo que hemos hecho antes aquí en getTeme. Vamos a unirlo aquí todo en un único comando, por así decirlo, y con el punto vamos a decir en qué estado está, con status. Entonces, vamos a hacer en un objeto, por así decirlo, todo esto, todo este comando, y vamos a ver la propiedad de dicho objeto con especificando qué tipo de propiedad. Pues en este caso, si está running, si está close, o sea, si está, cómo está ese servicio. Si nosotros le damos, vamos a ver que está running, o sea, nos está mostrando la propiedad del objeto en este caso. Vale, ahora para ejecutar un método de un objeto, vamos a obtener el tipo, por ejemplo, pues sería lo mismo, pero con getType. En este caso no vamos a especificar nada. Con getType podemos obtener, bueno, espera, vale, nada, perdona, que se necesitan los paréntesis. Ahora sí, vamos a obtener básicamente todo lo que contenga este objeto, o sea, el tipo de que contenga este objeto. Básicamente estamos ejecutando el propio objeto, el tipo que queremos que nos traiga de dicho objeto. Vale, en este caso, pues bueno, el nombre, bueno, un serial, is public y todo esto. Y sobre todo el tipo que hemos visto antes, que en este caso sería un modelo de componente del sistema. Pero bueno, aquí ya digo, si fuera de .NET, pues por ejemplo pondría System y lo que sea .NET. O sea, aquí ya podemos poder identificar qué tipo de servicio es y todo esto, gracias a la combinación de objetos. Así que vamos a pasar al siguiente comando. Vale, ahora vamos a pasar a las variables en PowerShell. Para crear una variable sin más, sin meterle ningún tipo de contenido, está la función nativa de PowerShell, que sería new, y en este caso variable. Perdón, variable, así. New variable y por ejemplo varu. Le queremos llamar varu. Vale, pues ahora habríamos creado una variable que se llama var1, pero sin ningún tipo de contenido. Para poder obtener el contenido de var1, que no va a haber nada, podríamos hacerlo con get variable, o sea, ya digo, esto es intuitivo, variable, y vamos a obtener el de var1. Vamos a ver que el valor de var1 es nada, es nulo, o sea, no hay nada, está vacío. Vale, imaginemos que nos hemos equivocado y queremos eliminar dicha variable. Pues nada, con remove, sería así, remove variable, así, remove variable, eliminamos var1. Entonces, con esto ya lo habremos eliminado. Y si queremos coger el contenido de var1 que hemos eliminado, nos va a decir que no hay ninguna variable con ese nombre. Con lo cual, ha funcionado de forma correcta. Ahora, nosotros, por ejemplo, queremos obtener, pues, por ejemplo, información de, por ejemplo,
un tipo que empiece, una variable que empiece por tal y todo lo que continúe. Como un poco utilizar filtros a la hora de obtener variables. Pues como habíamos utilizado con este comando de aquí, pues por ejemplo, my lo que sea, pues queremos obtener toda la variable que sea my y lo que continúe por detrás. Y vamos a ver que hemos obtenido una que es my invocation. Y bueno, aquí nos dice que el valor sería este de aquí, que bueno, ya digo, es una variable del sistema que está por defecto. Entonces, bueno, con esto ya podríamos filtrar un poquito las variables que queramos obtener. Vale, ahora queremos añadirle información a una variable, o sea, queremos crear la variable y a la vez añadirle información. Podemos hacerlo con el dólar. Con el dólar estamos especificando una variable que ya esté creada o que queramos crear y le vamos a poner un igual al valor que queramos que tenga esa variable. Por ejemplo, vamos a volver a crear var1. Pues var1 y le damos igual y pues no sé, le metemos en texto de prueba. Ya digo, las comillas dobles no se van a insertar en la variable porque PowerShell detecta que las comillas dobles es porque viene algo de string dentro, o sea, algo de texto, con lo cual en texto estático. Entonces, si nosotros le damos a enter y ahora hacemos get variable, pues por ejemplo, var1, lo que vamos a obtener es el valor de la variable, que en este caso se ha metido de forma correcta, texto de prueba. ¿Cómo podríamos? Porque hay a veces que este comando también da algunos errores. Entonces, para que no nos dé 100% ningún error, también lo podemos hacer con echo lo que vamos a hacer es como leer la variable, pero tendríamos que poner el dólar por delante, porque si no te va a decir que no. O sea, con esto también podemos leer variables, pero ya digo, añadiéndole el dólar, porque si no se va a pensar que es un archivo que esté dentro de nuestro mismo directorio. Si hacemos esto, vamos a leer directamente el texto de prueba que está dentro de la variable 1 en este caso. Vale. Ahora, ¿cómo queremos, si le queremos añadir el mismo valor a, por ejemplo, un valor numérico a dos variables a la vez, podríamos hacer, por ejemplo, A y con una coma para especificar la segunda variable B y le vamos a añadir el número 0. En este caso sería un número entero, o sea, no le estamos especificando que sea un string con esto, sino le estamos diciendo que es un número entero. Entonces, si nosotros le damos a enter y ahora con get variable hacemos, pues, por ejemplo, dólar, bueno, no, perdón, con el A vamos a ver que la variable A tiene el valor 0. Incluso si hacemos con B, podemos ver las dos variables que, fijaros que es la primera línea y la segunda línea que es la misma que esta. O sea, nos está diciendo que estas dos variables contienen el valor 0. Vale, igual con echo. Con echo podemos ver el dólar $A y no sé si funcionará así dólar $B, así. Vale, sí, efectivamente nos va a mostrar 0. ¿Por qué? Porque es lo mismo, o sea, contiene lo mismo. Y si hacemos la B para que veáis, ay, pues mira, no, pues no se me ha aplicado esto, es bastante raro. Vale, es bastante raro que no se haya aplicado, pero bueno, esto debería de funcionar, no sé por qué, algún fallo habré tenido, pero bueno, en este caso, al parecer, al hacer get content, claro, ya veía yo algo raro, pero claro, no tiene ningún tipo de valor, así que nada, ahí fallito mío. Pero bueno, ya digo, esto se puede hacer a lo mejor con el cero, justamente lo que he explicado, no. Pero ahora sí, voy a enseñarlo para que sí funcione. Vale, lo que podemos hacer en este caso sería, por ejemplo, esto. Bueno, vamos a eliminar las variables, bueno, remove, en remove aquí que la había escrito mal, variable, y en este caso la A, y también vamos a eliminar la B. Vale, ahora que no tenemos dichas variables, vamos a volver a crearlas, pero en este caso vamos a crear todas estas. Y también vamos a crear una C para que veáis que se puede. Pero en este caso vamos a utilizar, en este caso sí que vamos a utilizar comillas simples. Vamos a especificar que en la posición 1, que se asignaría a esta variable, tenga pues el string, el A, este, el B y este, el C. Vamos, cada uno asignado a su letra. Si nosotros ahora le damos a enter y ahora hacemos get variable en variable así de, por ejemplo, A, B y C, vamos a ver que efectivamente se han aplicado de forma correcta A, B, B y C, C. Pero, por ejemplo, nosotros le queremos reasignar la variable A y la variable B eh, a la inversa. Queremos ahora poner que la variable A sea
la variable b y que la variable b sea la variable a, en este caso. O sea, le vamos a dar la vuelta, utilizando ya las propias variables del contenido que tiene. Si nosotros le damos aquí a Enter y volvemos a hacer lo mismo, vamos a ver que ahora A es B y B es A, con lo cual ha funcionado de forma correcta. Ya digo, con todo esto se puede hacer muchas cosas. Esto estoy explicando las variables para a la hora de que queréis montaros un script, podríamos utilizar estas cosas, estos saltarcos. Vale, ahora vamos a ver las variables que ya vienen por defecto y que son bastante importantes a la hora de crear scripts, pero también podríamos especificar que una variable sea de número entero. Por ejemplo, de número, que sea la variable num, que sea igual a algo entero. Vale, perdón, nar, así. Algo int, que en este caso sea 5. Vamos a especificar que sea de un número entero, en este caso 5. Si creo que si nosotros hacemos get variable y hacemos num, efectivamente vamos a ver el valor que es 5 y bueno, si hiciéramos un eco igual lo veríamos. Pero en este caso estamos especificando que es un número entero. Ya digo, y con esto se puede jugar mucho. Ahora, vamos a ver las variables que vienen por defecto, que en este caso sería $home, es para especificar que nos coja la ruta absoluta de nuestro directorio de usuario. Que bueno, esto se va a ver muy bien así. Si hacemos, por ejemplo, $home, vamos a ver que nos está proporcionando la ruta absoluta de nuestro directorio de usuario, de nuestra home de usuario. Y esto ya digo, se puede utilizar en scripts para, en vez de poner para cuando depende del usuario, del nombre de usuario para cualquier otro equipo, podemos llamar directamente al $home para que no tengamos que depender de tener que estar cambiando de usuario y cosas de esas. Entonces se puede automatizar todo esto muy bien. También tenemos el true, que va a devolver, pues claramente true. También el false, ya digo, esto se utiliza en scripts, que va a obtener false. Y bueno, el pit para ver en qué proceso actual estamos, que en este caso esta terminal estaría en este proceso. O sea, estamos obteniendo el pit, el proceso padre del proceso actual. Entonces ya digo, esto se puede jugar muchísimas cosas con las variables en script. Vale, también aparte de las variables, también tenemos en un parámetro, que esto me he acordado ahora que es bastante interesante, que para un script viene muy bien, que es matchear con algo. O sea, es como con menos match, lo que estamos haciendo también es una especie de filtro, una especie de cre, que en el cual, por ejemplo, de un archivo se podría hacer, pero en este caso lo vamos a hacer de un texto directamente en terminal, que nos diga si es true o false. Nos va a decir si en esta línea de texto hay alguna palabra que se llame error. O sea, si coinciden nos va a dar true, si no coincide nos va a dar false. Si nosotros le damos a enter va a decir true porque efectivamente hay una palabra que es esta. Esto lo podríamos implementar en un script, que bueno, lo vamos a ver ahora. Creamos una variable llamada $línea que le vamos a dar el siguiente contenido, que va a ser esta conexión fallida en tal IP. Pero nosotros queremos saber si esta línea contiene una IP. Lo que vamos a hacer es que si con un condicional, si vamos a crear un bloque en un solo comando, si la variable en línea, que es todo esto, coincide con, y ya digo, aquí lo que te está haciendo es básicamente hacer un tipo de formato para entender que si lleva un número, punto, otro número, punto, otro número, punto y otro número, lo que va a hacer es que eso va a ser igual a una IP. Entonces, si contiene básicamente una IP gracias a estos caracteres, te va a decir contiene IP. De lo contrario, pues bueno, lo más seguro es que te dirigiera false o cualquier otra cosa. En este caso habría que hacer un else y aquí, pues bueno, ya podríamos decir que si no coincide, pues dice que no contiene IP. Pero si nosotros le damos a enter, va a decir que contiene IP. ¿Por qué? Porque esta línea en concreto sí contiene IP. Con lo cual, así es como se podrían hacer los pequeños scripts ya. Y ya digo, de la misma forma podríamos hacer con nomads. Creo que era así. Bueno, no sé si era así. No, a lo mejor era con la N minúscula. Vale, vale, nada, perdonad. Era así en nomads. Pues aquí nos va a dar un false. ¿Por qué? Porque como coinciden, me está diciendo que si en esta línea no coincide error,
pues que haga lo que sea. En este caso, como no coincide, te va a dar false. Así que lo está haciendo de forma correcta. Y ya digo, se puede hacer de muchas formas. También se puede hacer tipo grep, que solo me muestre las líneas que no coincidan con tal. Es como hacer un grep menos v de cualquier cosa, ¿sabes? Es lo mismo. El menos v significa que no te muestra las líneas que estén dentro del contenido que tú especifiques. Pero esto en Linux, claro, aquí nos va a servir. Así que vamos ahora con los siguientes comandos. Vale, ahora vamos a ir con los operadores en PowerShell. Ya digo, voy a explicar unos pocos porque ya los demás son intuitivos. Entonces, vamos a modificar la variable que teníamos de a que ahora tenga el número 1. Y vamos a modificar la b que ahora tenga el número 2. Entonces, teniendo esto, lo que podemos hacer es sumar a más, en este caso, ¿vale? En este caso, b, y esto nos daría como resultado 3, porque está sumando 1 más 2. De la misma forma lo podemos restar, nos va a dar menos 1, ¿por qué? Porque está restando 1 menos 2. Y así con todo, ya digo, se podría también multiplicar con esto y se podría dividir de esta forma. Podemos utilizar este tipo de operadores en formato variables o directamente, ya digo, con esto. O sea, podemos hacer esto, que es lo mismo. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero bueno, también en un script, sobre todo, es muy importante hacer igual y el no igual. En este caso, igual sería que queremos saber si la variable a es igual, que en este caso sería con menos eq de equal, con la variable b nos va a dar un false. ¿Por qué? Porque no coincide. Pero si nosotros modificamos la variable c para que sea igual a 1, que es la misma que esta, y ahora nosotros hacemos esta, pero en este caso c va a dar true. ¿Por qué? Porque la variable a es igual a la variable c, ya que es 1, es igual a 1. Es lo mismo que hacer esto. ¿Nosotros es lo mismo esto que esto? Pues claramente que sí. O sea, estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero ahora queremos hacer que no sea igual. ¿Cómo va a ser? Con not equal, NE. Con lo cual, si nosotros hacemos esto de aquí, vamos a hacer n, y en este caso sería una e, bueno, que podríamos haber borrado la Q y poner por delante la N. Esto, A no es igual a C, pues en este caso te va a dar un false, porque sí es igual. Ahora, si lo hiciéramos con la B como antes, te va a dar true. ¿Por qué? Porque exactamente no es igual. Y ya digo, esto se puede utilizar en comparadores lógicos. Bueno, se puede utilizar, por ejemplo, en un script con un condicional que sea, por ejemplo, en este caso, if. Si esto es igual a esto, dentro de un paréntesis, por ejemplo, algo como, por ejemplo, si 1 es igual a 1 y ya pues aquí abrir tus esto, bueno, con la clave de cierre, todo esto, perdona, le he dado sin querer a enter, pero bueno, ya podremos ahí crear nuestro pequeño condicional y todo esto para comparar algo y hacer nuestros scripts. Pero bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, un comando interesante ya para ir juntando cosas, este de aquí. Con getDate, si nosotros hacemos getDate, vamos a ver lo que es esto. Vamos a obtener el día que es ahora. Con getDate vamos a obtener el día de ahora. Vamos a obtener todo esto. Pero claro, nosotros queremos a lo mejor en un script decir, pues que cuando lo ejecutamos nos diga tu día de hoy es no sé qué. Pues podríamos hacerlo con una variable, o sea, podríamos llamar a una variable, que en este caso sería esto de aquí, que sería de esta forma. Estamos diciendo un string, pero dentro del string queremos que lo llamamos con el dólar para que no lo interprete como string literal, sino que lo interprete como para ejecutar un comando que diga el día de hoy es, y pues ponemos dólar, se abre paréntesis, metemos el comando que queramos, que en este caso es muy simple. Podríamos incluso hacer un type file.txt que muestre el contenido con todo lo demás que conlleva, y cerramos el paréntesis para decir que hasta aquí ha terminado y ya pues con las comillas para que esto lo interprete como string. Si nosotros le damos a enter, va a decir efectivamente que el día de hoy es, y nos muestra todo esto de una forma corta, que no nos lo muestra todo así entero. Entonces, pues ya digo, con esto se puede jugar y ejecuta automáticamente todas estas cosas. Y esto ya digo, es bastante interesante a la hora de hacer scripts. Ahora, con este otro comando de aquí, ¿qué podemos hacer? Con el arroba estamos englobando básicamente otro comando que queremos ejecutar, y por dentro estamos ejecutando un comando concatenado. Con esto lo que estamos haciendo es listar el contenido actual
y estamos seleccionando el objeto, en este caso llamado name, del directorio que estamos listando actual. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues bueno, con esto, si nosotros cogemos esto de aquí y lo ejecutamos, vamos a obtener todo esto, pero nosotros solo queremos coger este bloque de aquí, este bloque que se llama name, todo esto, y todo esto anterior lo queremos quitar. Pues con esto podemos hacer select object y la columna name. Pues ahora, si nosotros ejecutamos, perdón, si nosotros ejecutamos esto de aquí, lo que vamos a obtener es dicha columna. Y aquí efectivamente estamos filtrando por esa columna para que no nos aparezca todo esto. Entonces, ya digo, esto es bastante interesante a la hora de poder combinar con scripts y con cosas de estas, o incluso enumerar en una máquina de descomprometido, para que no te aparezca tanta información o solo filtrar algo en concreto. Así que pasemos al siguiente comando. Vale, hay otro comando en el que para un script también puede venir muy bien, que son los tiempos de pausa. Por ejemplo, tú quieres hacer un sleep de tantos segundos, que eso es lo que se suele hacer, por ejemplo, para comprobar y hacer un script de un SQL injection, podrías en PowerShell meter perfectamente esta función. ¿Y cómo sería? Pues vamos a empezar, como el propio PowerShell dice, el sleep. Pues start sleep y en este caso 5 segundos. Si yo ahora mismo envío esto, va a esperar esos 5 segundos para que termine el comando. Nosotros le damos a enter, aquí está pensando los 5 segundos, no nos va a saltar nada, pero ¿veis? Ahora ya me he devuelto mi prompt para seguir escribiendo el comando porque han pasado ya los 5 segundos. ¿Cómo se podría combinar esto? De esta forma. Con esto lo que estamos empezando es, por así decirlo, un comando. Estamos para, por así decirlo, ejecutar un comando en bloque. O sea, un script block, básicamente. Con esto lo que hacemos es un script block, que es lo que se le suele llamar. Al principio con esto lo que hacemos es, pues, por así decirlo, ejecutar este script block. Pero si este ampersand lo dejamos al final, vamos a dejar el proceso en segundo plano, que es como lo haríamos en Linux. Pero bueno, a ver, básicamente esto de aquí es como si hiciéramos en Linux esto y ejecutar un bloque que, pues por ejemplo, no sé, que hiciéramos esto de aquí, ¿sabes? Es esto, pero en este caso no creo ni que funcione. Pero bueno, aquí básicamente lo que estamos haciendo es que va a esperar 5 segundos y después va a ejecutar esto de aquí. Vamos, va a ejecutar el texto en string en pantalla. Si nosotros le damos a enter, va a esperar los 5 segundos y cuando pasen 5 segundos va a imprimir ese mensaje, que ahora efectivamente lo ha hecho. Entonces ya digo, con esto podríamos concatenar bastantes cosillas. Ya digo, con getProcess podríamos también ver todos los procesos que hay en el sistema, que es bastante bueno para poder filtrar. Y ya digo, podríamos grepear con, ya digo, los parámetros de PowerShell nativos y podríamos hacer, ya digo, un montón de cosas. Ahora vamos a ver cositas más pelín avanzadas a nivel medio que pueden venir bien en un pentesting, como, bueno, teniendo, ya digo, privilegios en algunos casos de administrador. Hay en otros que no hace falta. Incluso si nosotros, por ejemplo, queremos ejecutar, porque vamos a aprovechar una vulnerabilidad de ejecutar comandos en PowerShell siendo un usuario normal, pero es que hay un archivo que, por ejemplo, se ejecuta como administrador y se está ejecutando un cronta a dicho comando como administrador, podríamos inyectar comandos, pero como hay una política por defecto que no se puede ejecutar scripts en PowerShell por defecto, podríamos desactivar esa política y que se ejecute el script de esta forma. Vale, con este comando lo que estamos diciendo es que la política que tenemos de ejecución en the scripts, en este caso, sea bypass, o sea, que lo pase, o sea, que no le haga caso. O sea, estamos estableciendo que con esto, ahora mismo, si le damos a Enter, ahora mismo ya se ha establecido, con lo cual en esta sesión de esta terminal, si nosotros creamos un script.ps1 y lo ejecutamos, a ver, si es malicioso lo va a bloquear el Windows Defender, pero si no es malicioso lo va a permitir, o sea, va a permitir la ejecución de ese script. Si nosotros no hubiéramos habilitado esto, da igual que sea benigno o que sea maligno, que no va a ejecutar, o sea, es más, te va a saltar un error y te va a decir, la política de ejecución está activada, con lo cual habría que desactivarla para poder ejecutarlo. Y ya digo, esto en un pentesting puede venir muy bien. Vale, ahora, ¿cómo podríamos desactivar el Windows Defender? Pues con este comando de aquí podríamos desactivar el Windows Defender, o sea, básicamente desactivar la monitorización en tiempo real, que es como si nosotros abriéramos esto en seguridad, fuéramos a, bueno, a ver si se abre ahí, a protección,
y fuéramos a esta parte de aquí, estamos desactivando protección en tiempo real, que es básicamente todo lo que, o sea, si desactivamos esto, podríamos ejecutar comandos, podríamos ejecutar reversal, podríamos ejecutar prácticamente cualquier cosa. Entonces, claro, pero esto requiere generalmente privilegios de administrador, entonces no siempre va a funcionar. Hay algunas veces que se puede hacer con privilegios de administrador, pero incluso eso te puede dar algún error. Entonces, es mejor siempre codificarlo para que pase un poquito más desapercibido. Ahora, ¿cómo en vez de desactivar el Windows Defender, mucho mejor podríamos desactivar el módulo AMSI? Que el módulo AMSI es una serie de directrices que tiene el Windows Defender con unos patrones en específico que lo que hacen es bloquear ejecuciones sospechosas o cualquier código maligno que detecte. Por ejemplo, cuando nosotros nos descargamos un archivo y ve que tiene una pedazo reversal que, bueno, que te pueden meter ahí de todo, el módulo AMSI lo que va a hacer es escanear dicho archivo y si ve ese patrón malicioso, lo que va a hacer es eliminar el archivo. O si tú lo ejecutas, te lo va a bloquear. Entonces, ya digo, el módulo AMSI básicamente hace prácticamente todo del Windows Defender. Y con esto lo podríamos desactivar, pero ya digo, siempre suele requerir privilegios de administrador. Y si no funcionara aún así, yo recomendaría codificarlo para pasar un poquito más desapercibido. Vale, ahora, ¿cómo podríamos ejecutar? ¿Cómo nos podríamos descargar un archivo de una web y a la vez ejecutar? Pues bueno, con este comando de aquí, como hemos estado explicando antes, el EX, que es Invoke Web Request, bueno, no, creo que era ese, o bueno, este creo que es otro, este es parecido al que he comentado, pero en este caso el EX, creo, bueno, es más, a lo mejor incluso podríamos leer el alias, porque creo que tiene otro alias, EX, efectivamente Invoke Expression, pero bueno, se suele decir así, vale, me he equivocado, el otro es IWR, creo que era, pero bueno, con este comando lo que podemos hacer es crear un nuevo objeto, en este caso del net.webClient, que bueno, ya digo, esto es para descargarte algo de lo que vamos a... Aquí estamos jugando con objetos. Esto es un parámetro pues, específico que se suele poner para hacer este tipo de cosas, para descargarte algo. Que ya digo, en vez de utilizar esto, se puede utilizar wget incluso, y luego con un pip, pues ejecutarlo. Pero bueno, esto es más a nivel de PowerShell nativo. Pues lo que estamos haciendo es llamar al objeto que este objeto haga la función de descargar un string, en este caso, vamos, de descargar un archivo, ¿en qué ruta? Pues le ponemos los paréntesis para especificar en qué URL en concreto. Pues en este caso, en payload. ¿Y esto qué va a hacer? Pues básicamente va a descargarlo y a la vez a ejecutarlo. O sea, va a hacer las dos funciones en una. Ya digo, si es un código malicioso, generalmente el Windows Defender te lo va a bloquear. Pero bueno, si es algo benigno, te lo va a descargar. Y ya digo, te lo va a descargar en este caso en este mismo directorio. Lo que se puede hacer es redirigirlo a un directorio en específico. Pero bueno, ahora vamos a ver otro parecido a este. Vale, y se me había olvidado comentar algo antes, que el anterior comando y este que voy a enseñar, bueno, los que os voy a enseñar ahora, en todo esto se está ejecutando en memoria RAM. O sea, no se está como tal descargando nada. O sea, tendremos que utilizar, es que a lo mejor antes me habéis confundido. Nosotros podemos redirigir eso a un archivo en concreto, pero utilizando otro comando. Pero en este caso, esta herramienta lo que hace es ejecutarlo en memoria RAM. ¿Esto qué pasa? Que puede pasar más desapercibido en un Windows Defender al ejecutarlo en memoria RAM, porque no se está alojando como tal en un directorio en concreto. Entonces, claro, esto es más para bypassear un poquito más el Windows Defender, que no quita que todavía te lo pueda seguir detectando. Pues bueno, haciendo lo mismo de antes, lo que podemos hacer es concatenar comandos en otra vez, en descargándonos en memoria RAM el archivo y dentro de Power BI, que bueno, es un script para Active Directory en concreto, es un script que lo que tiene es una utilidad de herramientas para poder listar o para poder hacer pentesting en una Active Directory, pues una de sus funciones, una de sus comandos contiene esto, getNetComputer, que es como para obtener en los nombres de equipo. Entonces, lo que podemos hacer es que una vez que lo hayamos descargado y ejecutado, como ya va a estar implementado en las políticas en los registros de Windows, en dicho script, lo que podríamos ya es llamar automáticamente al comando que va a contener ese powerview.ps1, que digo, ya tengo un vídeo explicando el script de PowerView. Así que nada, con esto podríamos concatenar un poquito más los comandos. Vale, y ahora ya terminando ya dos últimos comandos más y ya hemos terminado,
lo que podríamos hacer es para listar, ya digo aquí porque no hay nada, pero en un Active Directory está bien siempre utilizar el net account, bueno, accounts, y con esto nos va a mostrar información, aparte de contraseñas que pueda tener dicha máquina, bueno, no en texto plano, pero te va a mostrar por lo menos que tiene contraseña en de los ordenadores que estén a nivel local. Ya digo, esto se puede hacer en un Active Directory, que viene mejor. Entonces, claro, aquí podemos ver cuáles usuarios pueden tener contraseña y cuáles no, que pueden ser los invitados. Y bueno, ya ahí ver un poquito esto, pero bueno, esto lo enseño un poco por implementar algo. También podemos obtener los usuarios, la información de los usuarios a nivel local, que ya digo, para seleccionar aquí estamos seleccionando absolutamente todo de los usuarios locales. Del administrador, pues el SID sería este, de mi otro usuario con nombre y apellido, pues sería la fecha, bueno, el último cambio de contraseña, o sea, es que te muestra, ya digo, absolutamente todo, el SID, que esto también, digo, es bastante importante, el nombre de usuario, que bueno, el nombre de usuario sería este, cuenta integrada para la administración, sí, bueno, aquí ya te va mostrado todas las cuentas que están creadas a nivel local, ya digo. Así que nada, pues hasta aquí el mini cursillo de PowerShell. Yo creo que sí lo voy a dividir en 2 partes, porque la verdad es que yo creo que me ha quedado bastante extenso. Así que nada, si queréis que explique cosas más a nivel avanzadas, hacérmelo saber por los comentarios. Espero que os haya servido de muchísimo, la verdad, para poder aprender un poquito más de PowerShell. Y bueno, espero que os haya gustado. Darle a comentar, suscribiros, compartir a otros amigos. Cualquier día ya sabéis comentarme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.